El Ecuador es mucho más que volcanes majestuosos y las famosas Islas Galápagos. Detrás de su belleza hay secretos que muy pocos conocen. ¿Sabías que en estas tierras se gestó una de las culturas más antiguas de toda América, incluso antes que los incas? Una civilización que dejó huellas misteriosas que todavía hoy desafían a los arqueólogos. Hoy te llevaré a descubrir la historia oculta de un país pequeño en tamaño, pero gigante en espíritu. Una historia que empieza en lo sagrado de la tierra y se proyecta hacia un futuro sorprendente. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás sobre Ecuador no es lo que siempre te contaron. Antes de comenzar esta apasionante historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias espectaculares. 1. El nacimiento de una tierra sagrada. Imagina por un momento que estás en un lugar donde la tierra parece respirar, donde enormes montañas se elevan como murallas naturales y volcanes activos rugen como si todavía guardaran un fuego eterno en su interior. Esa es la tierra que más tarde sería llamada Ecuador. No era cualquier territorio. Desde tiempos remotos fue considerado un espacio sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Lo fascinante es que Ecuador se encuentra en el mismísimo corazón del planeta, en la línea que divide el norte del sur, la línea ecuatorial. Los antiguos pueblos que vivían allí no lo sabían con términos científicos, pero sentían que esa franja invisible otorgaba un poder especial a la tierra. La luz del sol caía de manera distinta. Los días parecían equilibrados, y eso reforzaba la idea de que estaban en un lugar escogido por los dioses. Los primeros habitantes veían a los volcanes como gigantes protectores, pero también como seres que podían enojarse y destruirlo todo en segundos. Cada erupción no solo era un evento natural, era un mensaje espiritual. Se decía que si el volcán hablaba, el pueblo debía escuchar. Por eso, los rituales en honor a la naturaleza eran fundamentales. El agua de los ríos, las montañas y hasta el viento eran considerados sagrados. Y aquí está un secreto poco contado. Los geólogos modernos aseguran que el territorio ecuatoriano es uno de los más jóvenes de la Tierra, formado por movimientos tectónicos intensos que levantaron la cordillera de los Andes. Es decir, mientras en otras partes del mundo las montañas se desgastaban, aquí estaban naciendo nuevas. Eso explica por qué Ecuador tiene algunos de los volcanes más altos y activos del planeta, como el Cotopaxi o el Chimborazo. Este último, aunque no sea el más alto en metros, está tan cerca del Sol por la curvatura de la Tierra que en realidad es el punto más alejado del centro del planeta. Un secreto que muy pocos conocen. Todo esto convirtió a la región en un escenario único, un lugar donde la naturaleza dictaba las reglas y el hombre aprendía a vivir en armonía con ella. Así comenzó la historia de un territorio que, mucho antes de ser llamado Ecuador, ya estaba destinado a ser especial. 2. Los pueblos originarios y su sabiduría. Después de entender que esta tierra era vista como un espacio sagrado, hay que mirar a quienes la habitaron primero, los pueblos originarios. Mucho antes de que existieran ciudades o repúblicas, Ecuador ya era hogar de culturas que dejaron huellas sorprendentes. Entre ellas está la cultura valdivia, que floreció hace más de 5.000 años, una de las más antiguas de América. Sus habitantes eran expertos en la cerámica y crearon figuras conocidas como Venus de Valdivia. ¿Sabes qué tenían de especial? Representaban mujeres con grandes caderas y vientres pronunciados, símbolos de fertilidad y vida. Esas figuras no eran simples adornos, eran parte de un profundo entendimiento de la naturaleza y de la importancia de la mujer como dadora de vida. Otros pueblos, como los quitus, caras y cañaris, vivían en las montañas y desarrollaron una relación íntima con los ciclos de la tierra.
Sabían leer el cielo, las estrellas y los movimientos de los astros para predecir el clima y las cosechas. Su calendario agrícola era tan preciso que algunos arqueólogos aseguran que se adelantaron siglos a otras culturas en la manera de medir el tiempo. Un secreto poco contado es que algunos vestigios de estas civilizaciones muestran conocimientos astronómicos avanzados. El complejo de Ingapirca, en la provincia del Cañar, no solo fue un templo y observatorio incaico, sino que también está alineado con los solsticios y equinoccios. Esto confirma que los antiguos habitantes de Ecuador veían al cielo como un libro abierto, lleno de respuestas. Además, estos pueblos tenían algo que hoy se considera revolucionario: el trueque como base de su economía. No usaban monedas, sino que intercambiaban productos según las necesidades. De la costa venían conchas spondylus, consideradas el oro rojo del mar, mientras que de la sierra traían maíz, papa y quinoa. El spondylus no era solo un objeto de lujo, era también un símbolo espiritual ligado al mar y a la fertilidad. Lo más impresionante es que estos pueblos, a pesar de sus diferencias, compartían un mismo principio: vivir en equilibrio con la naturaleza. Para ellos, cortar un árbol o cazar un animal no era solo obtener un recurso, era un acto sagrado que requería permiso espiritual. Esa sabiduría ancestral sigue viva hoy en comunidades indígenas del Ecuador que mantienen el respeto por la Pachamama, la Madre Tierra. Así, mientras el mundo antiguo se expandía con grandes imperios, en estas tierras se gestaba una cultura profunda, donde el hombre no dominaba la naturaleza, sino que caminaba junto a ella. 3. La llegada del Imperio Inca. Después de la grandeza de los pueblos originarios, llegó un momento decisivo: la expansión del Imperio Inca hacia el norte. Los incas no eran simples conquistadores, eran organizadores, constructores y sobre todo estrategas. Al entrar en estas tierras, encontraron culturas orgullosas como los cañaris y los quitus, que no se rendían fácilmente. Los incas utilizaron dos métodos: la guerra y la diplomacia. Cuando las batallas no eran suficientes, ofrecían alianzas matrimoniales, cargos de poder y promesas de prosperidad. Así lograron que poco a poco estas comunidades se integraran al Tahuantinsuyo, el gran imperio que unía desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina. Un dato fascinante es que Quito se convirtió en un centro vital para los incas. El emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa y Huáscar, eligió esta región como uno de sus lugares favoritos y pasó largas temporadas allí. Tanto fue su apego que, cuando murió, su cuerpo fue dividido en dos. Parte quedó en Cusco, pero otra parte, según relatos, fue enviada a Quito. Una muestra del peso que esta ciudad ya tenía en la cosmovisión incaica. Los incas trajeron consigo su lengua, el quechua, que todavía hoy se habla en varias regiones del Ecuador. También impusieron su organización social, el ayllu, una forma de vida comunitaria en la que la tierra y el trabajo se compartían. Y construyeron caminos impresionantes que unían montañas y valles, muchos de los cuales aún se pueden recorrer. Pero aquí está el secreto poco contado. Aunque los incas lograron integrar gran parte de Ecuador, nunca dominaron del todo la selva amazónica. Allí, los pueblos amazónicos resistieron con una ferocidad impresionante. Ni siquiera el imperio más poderoso de Sudamérica pudo doblegar completamente esa parte del territorio. Además, los incas dejaron una huella espiritual. Introdujeron el culto al sol, Inti, pero en estas tierras, ese culto se mezcló con creencias locales, creando un sincretismo religioso que más tarde sobreviviría incluso a la llegada de los españoles. Así, cuando el imperio inca ya parecía sólido en estas montañas, apareció un nuevo desafío que cambiaría para siempre la historia: la llegada de los conquistadores españoles.
Si esta historia te está sorprendiendo, deja tu like ahora mismo y comenta: Ecuador tiene secretos únicos. Eso ayudará a que más personas descubran este legado. 4. La conquista española y la caída de un mundo. Cuando el imperio inca aún no terminaba de consolidar su poder en estas tierras, apareció un nuevo actor que cambiaría todo: los conquistadores españoles. Llegaron en el siglo XVI, encabezados por Sebastián de Belalcázar y con la sombra de Francisco Pizarro detrás. Para muchos pueblos fue como ver descender seres de otro mundo, hombres con armaduras brillantes, caballos que jamás habían visto y armas que lanzaban fuego. Pero lo que debilitó aún más a estas tierras no fueron solo las armas españolas, sino las divisiones internas del imperio inca. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en una guerra civil sangrienta. Ecuador fue el escenario principal de ese conflicto. Aquí Atahualpa consolidó su poder después de vencer a su hermano, pero esa victoria lo dejó vulnerable justo cuando los españoles entraron en escena. Un secreto poco contado es que cuando los conquistadores llegaron a Quito, los generales incas prefirieron quemar la ciudad entera antes que entregarla. Así desapareció la gran capital inca del norte, dejando cenizas donde antes había templos y palacios. Los españoles no encontraron una ciudad viva y gloriosa, sino un espacio devastado, como si el orgullo de los incas hubiese preferido morir antes que rendirse. En medio de ese caos se impuso la lógica del conquistador. Los pueblos originarios fueron obligados a trabajar en las minas, en las haciendas y en la construcción de una nueva ciudad colonial que se levantaría sobre las ruinas. Aquella sociedad organizada en torno al Aylú se desmoronó, y con ella se quebraron costumbres, lenguas y tradiciones milenarias. La llegada de los españoles también trajo enfermedades desconocidas. La viruela, el sarampión y otras epidemias arrasaron con poblaciones enteras que nunca habían tenido defensas para esos males. Algunos cronistas aseguran que más de la mitad de la población indígena desapareció en pocas décadas. Fue un verdadero colapso demográfico que dejó cicatrices imborrables. Sin embargo, en medio de la tragedia, comenzó a surgir algo nuevo. Los españoles introdujeron el catolicismo, pero las creencias locales no desaparecieron del todo. Se mezclaron. La Virgen del Quinche, por ejemplo, tiene raíces en antiguas deidades andinas relacionadas con la protección y la fertilidad. Así nació un sincretismo religioso que todavía hoy forma parte de la identidad ecuatoriana. La conquista fue el fin de un mundo, pero también el inicio de otro. Quito, destruida por el fuego inca, resurgiría como una de las joyas coloniales más bellas de América, preparándose para convertirse en escenario de nuevas historias de lucha y esperanza. 5. Quito colonial, la joya de los Andes. Después de la caída del mundo inca y el inicio de la conquista, sobre las cenizas de la antigua ciudad se levantó una nueva, Quito colonial. Lo que los españoles construyeron allí no fue una ciudad cualquiera. Fue una joya que siglos más tarde sería reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas comenzaron a llenarse de iglesias majestuosas, monasterios, plazas y casonas de balcones de madera. Y lo más sorprendente es que muchas de estas construcciones fueron levantadas por manos indígenas, que supieron mezclar las técnicas europeas con su propio arte ancestral. De esa fusión nació la famosa Escuela Quiteña de Arte, que dio al mundo esculturas y pinturas que todavía hoy parecen tener vida. Un ejemplo es la iglesia de la Compañía de Jesús, considerada una de las más bellas de América. Por dentro está cubierta de oro, como si los conquistadores hubieran querido reflejar el cielo mismo en sus muros. Pero detrás de esa riqueza había también una dura realidad.
Gran parte de ese esplendor se consiguió con el trabajo forzado de miles de indígenas. La vida en Quito colonial era un contraste constante. Mientras los españoles y criollos disfrutaban del poder, los indígenas vivían bajo un sistema de explotación que los mantenía en la base de la sociedad. Aún así, resistieron, y muchos de sus símbolos y tradiciones sobrevivieron camuflados dentro de las nuevas costumbres religiosas. Un secreto poco contado es que bajo algunas iglesias coloniales existen túneles subterráneos que conectaban conventos y plazas. Se dice que eran usados tanto para proteger tesoros como para escapar en momentos de peligro. Estas galerías ocultas forman parte del Quito misterioso que pocos conocen. Quito también fue un centro de pensamiento. Los conventos y colegios se convirtieron en espacios donde circulaban ideas nuevas. Y aunque la censura española era estricta, esas ideas comenzaron a preparar el terreno para lo que vendría: los primeros gritos de libertad en toda Hispanoamérica. Así, mientras Quito brillaba como una joya de los Andes, en sus entrañas se estaba gestando algo mucho más poderoso que el oro y las iglesias: el espíritu de independencia. 6. Las primeras voces de libertad. Después de siglos bajo el dominio español, Quito comenzó a transformarse no solo en una ciudad de iglesias doradas y plazas coloniales, sino también en un crisol de ideas nuevas. En las tertulias de conventos, en las universidades coloniales y en las casas de intelectuales, se hablaba cada vez más de justicia, igualdad y libertad. El 10 de agosto de 1809 ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia no solo de Ecuador, sino de toda Hispanoamérica. Un grupo de criollos quiteños se atrevió a declarar el primer grito de independencia. Esto fue sorprendente porque sucedió antes que en muchas otras regiones del continente. Quito se adelantó, marcando el inicio de un proceso que más tarde inspiraría a otros pueblos. Pero aquí está el secreto: aunque ese grito encendió la esperanza, fue brutalmente sofocado. Las autoridades coloniales apresaron a los líderes, y el 2 de agosto de 1810 se produjo una masacre en la que soldados españoles entraron a las calles de Quito y asesinaron a casi 300 personas, incluyendo mujeres y niños. Fue un baño de sangre que buscaba apagar el fuego de la independencia. Sin embargo, lo que lograron fue lo contrario. Ese sacrificio quedó grabado en la memoria colectiva como una deuda pendiente de libertad. Lo interesante es que no se trataba solo de un movimiento militar, sino también intelectual y social. Personajes como Eugenio Espejo, considerado precursor de la independencia, ya habían sembrado ideas revolucionarias a través de sus escritos, denunciando la injusticia y defendiendo la educación y la ciencia como caminos para la libertad. Las noticias de este levantamiento se difundieron por toda América. Quito, una ciudad enclavada en los Andes, se convirtió en símbolo de valentía. Aunque la rebelión fue aplastada, su eco resonó en Caracas, Buenos Aires, Bogotá y México, mostrando que el poder colonial no era eterno. El primer grito de independencia fue como una chispa, breve, pero suficiente para encender una llama que, años después, ardería con fuerza en la batalla de Pichincha. 7. Simón Bolívar y la batalla de Pichincha. Las voces de libertad que surgieron en Quito no murieron con la represión. Al contrario, quedaron latiendo en el corazón de los pueblos, esperando el momento adecuado para transformarse en victoria. Ese momento llegó el 24 de mayo de 1822, en las faldas del imponente volcán Pichincha. Las tropas libertadoras, comandadas por Antonio José de Sucre, general de confianza de Simón Bolívar, marcharon entre montañas, soportando frío, hambre y cansancio. Eran soldados venidos de diferentes rincones: colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos y por supuesto ecuatorianos.
Esa diversidad convertía al ejército en un símbolo de unidad continental. La batalla fue breve pero decisiva. En cuestión de horas, los realistas fueron derrotados. La estrategia de Sucre, atacando desde la altura, fue clave para inclinar la balanza. Quito, que había visto morir a cientos de sus hijos en 1809 y 1810, al fin era libre. Un secreto poco contado es que la batalla no solo fue un triunfo militar, sino también un triunfo de la esperanza popular. Muchos indígenas y mestizos se unieron al ejército libertador, luchando hombro a hombro con soldados extranjeros. Para ellos no era solo independencia política, era la posibilidad de dejar atrás siglos de opresión. Simón Bolívar no estuvo presente en la batalla, pero cuando recibió la noticia, declaró que ese triunfo sellaba la libertad de lo que más tarde sería Ecuador. Y tenía razón. Tras la victoria, el territorio quedó incorporado a la Gran Colombia, un proyecto ambicioso que buscaba unir a varias naciones bajo un mismo ideal de libertad. Lo impresionante es que la batalla de Pichincha no solo liberó a Quito, sino que cambió el curso de toda Sudamérica. Abrió las puertas para que la independencia se consolidara en Perú y posteriormente en el resto del continente. Ese día, en las faldas de un volcán que parecía observarlo todo desde el cielo, nació definitivamente el Ecuador libre. Verifica si ya estás suscrito. Si aún no lo has hecho, este es el momento. Únete a nuestra comunidad de amantes de la historia. 8. El nacimiento del Ecuador independiente. Tras la victoria en la batalla de Pichincha, Quito y sus tierras pasaron a formar parte del gran sueño de Simón Bolívar, la Gran Colombia, una unión que abarcaba los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Para muchos era la promesa de una América fuerte y unida frente a cualquier imperio. Al principio, este proyecto parecía sólido. Bolívar lo veía como la posibilidad de construir una sola nación poderosa. Sin embargo, la realidad fue distinta. Las distancias, las diferencias culturales y, sobre todo, las ambiciones de poder comenzaron a resquebrajar la unión. En las calles y plazas de Quito, la gente discutía. ¿Era mejor seguir bajo la bandera de una gran unión o caminar con identidad propia? En 1830, la respuesta se hizo inevitable. Bajo el liderazgo del general Juan José Flores, Quito, Guayaquil y Cuenca decidieron separarse de la Gran Colombia y formar su propio estado. Así nació oficialmente la República del Ecuador, bautizada con ese nombre por estar atravesada por la línea ecuatorial que divide al planeta. Pero ese nacimiento no fue fácil. Desde el principio, el nuevo país enfrentó enormes desafíos, conflictos internos, choques entre regiones y una economía débil que aún dependía de los productos agrícolas. Quito, en la sierra, y Guayaquil, en la costa, parecían dos mundos distintos que no siempre caminaban en la misma dirección. Esa división regional marcaría buena parte de la política ecuatoriana durante el siglo XIX. Un secreto poco contado es que en los primeros años de la República, el poder se mantuvo en manos de una élite reducida, mientras gran parte de la población indígena seguía marginada, viviendo casi en condiciones de servidumbre en las haciendas. La independencia política no significó automáticamente independencia social para todos. El Ecuador nacía libre, sí, pero frágil, buscando todavía su identidad en medio de tensiones y disputas. Y aunque las cadenas coloniales habían caído, el país tendría que aprender a reconstruirse desde dentro, enfrentando no solo amenazas externas, sino también sus propios fantasmas internos. Este inicio turbulento sería apenas la antesala de nuevas luchas, modernizaciones y descubrimientos que marcarían el rumbo del joven país. 9. Los secretos de la selva y la costa. Mientras la nueva república intentaba organizarse, sus tierras guardaban tesoros ocultos que pocos en el mundo conocían.
El Ecuador no es solo montañas y volcanes. También es selva amazónica y costa pacífica, dos escenarios que parecen opuestos, pero que juntos forman parte de la esencia del país. En la Amazonía se esconde un universo vivo. Allí habitan pueblos indígenas que todavía hoy conservan tradiciones milenarias, como los Guaorani, Shuar y Achuar, y algunos grupos no contactados como los Tagaeri y Taromenane, que han elegido vivir aislados del mundo moderno. La selva es su casa, su farmacia y su templo. Cada planta tiene un uso, cada río es una fuente de vida y cada animal tiene un espíritu que debe ser respetado. Lo sorprendente es que muchos de esos saberes ancestrales hoy inspiran a la medicina moderna. Un secreto fascinante de la selva ecuatoriana es que en sus profundidades se han hallado vestigios arqueológicos que muestran redes de intercambio entre comunidades amazónicas y pueblos andinos. Esto significa que mucho antes de la conquista ya existía un sistema de comunicación y comercio entre regiones que parecían imposibles de conectar. En la costa, la historia también guarda sorpresas. Fue allí donde se cultivó uno de los productos más codiciados del mundo, el cacao fino de aroma, considerado el mejor cacao del planeta. Durante el siglo XIX y principios del XX, este grano convirtió al Ecuador en un gigante exportador y le dio fama internacional, tanto que algunos lo llamaban el país del chocolate. Pero la costa no solo ofrecía riqueza agrícola. Sus playas y puertos fueron testigos de intensos intercambios comerciales con Europa, Asia y Norteamérica. Guayaquil, el principal puerto del país, se transformó en motor económico y cultural, siempre mirando al mar como su gran aliado. Un detalle curioso y poco contado es que en las costas ecuatorianas se utilizaban las conchas spondylus como moneda y símbolo espiritual, mucho antes de que existiera la República. Estas conchas, extraídas del Océano Pacífico, eran vistas como sagradas y vinculadas a la fertilidad y la abundancia. Incluso, los españoles llegaron a llamarlas el oro rojo del mar. Así, entre la profundidad verde de la selva y el horizonte azul del mar, el Ecuador empezó a descubrir que su verdadera riqueza no estaba solo en los palacios ni en los gobiernos, sino en la naturaleza y en la diversidad cultural de su gente. 10. El ferrocarril de Alfaro, la modernidad sobre rieles. A finales del siglo XIX, Ecuador todavía estaba marcado por divisiones. La sierra y la costa parecían dos países distintos dentro de uno solo. Quito estaba aislada en lo alto de los Andes, mientras que Guayaquil, en la costa, era el puerto que conectaba al país con el mundo. El viaje entre ambas regiones podía tomar semanas, con peligros de caminos empinados, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Fue entonces cuando apareció una figura clave, Eloy Alfaro, el presidente liberal que soñó con unir al país de una manera nunca antes vista. Su proyecto parecía una locura para muchos, construir un ferrocarril que atravesara montañas, ríos y selvas, uniendo la costa con la sierra. La obra empezó en 1872 y tardó más de 30 años en completarse. Fue un trabajo titánico. Miles de obreros, entre ellos muchos jamaiquinos y trabajadores extranjeros, se enfrentaron a climas extremos, enfermedades como la malaria y hasta ataques de animales salvajes. Se cuenta que cada tramo construido costaba no solo dinero, sino también vidas humanas. Por eso, algunos llamaron al proyecto el tren más difícil del mundo. El punto más impresionante de esta obra fue la Nariz del Diablo, un tramo de vía construido en forma de zigzag en una pared rocosa casi vertical. Era tan peligroso que muchos ingenieros pensaron que era imposible, pero Alfaro insistió, y finalmente los rieles lograron domar a la montaña. Ese tramo se convirtió en una de las mayores proezas de la ingeniería ferroviaria de América.
Un secreto poco contado es que este ferrocarril no solo transformó la economía y el transporte, sino que también cambió la forma en que los ecuatorianos se veían entre sí. Viajar ya no era un privilegio imposible. Familias enteras pudieron conocer otras regiones, comerciantes conectaron mercados y culturas que parecían lejanas comenzaron a encontrarse. El tren no era solo hierro y carbón, era un puente entre mundos. El ferrocarril de Alfaro simbolizó la entrada del Ecuador a la modernidad. Fue tan importante que muchos lo llaman la columna vertebral del país. Aunque con el tiempo fue decayendo frente al auge de los automóviles y carreteras, su legado sigue vivo como un recordatorio de lo que la determinación y la visión pueden lograr. Así, con los rieles marcando un nuevo destino, el país empezaba a abrirse paso hacia el futuro, preparándose para mostrar al mundo otra joya escondida en su territorio, las misteriosas y fascinantes Islas Galápagos. 11. Los tesoros ocultos de las Islas Galápagos. Después de la hazaña del ferrocarril y la unión de la sierra con la costa, el Ecuador mostraría al mundo un tesoro que parecía sacado de otro planeta, las Islas Galápagos. Situadas a casi 1000 kilómetros de la costa continental, estas islas volcánicas permanecieron aisladas durante millones de años, lo que permitió que la naturaleza creara allí un laboratorio vivo de la evolución. En 1535, el obispo Tomás de Berlanga fue el primero en llegar accidentalmente a este archipiélago. Lo describió como un lugar desolado, lleno de piedras negras y animales extraños que no temían al hombre. Lo que en ese momento parecía un páramo sin valor, siglos más tarde se convertiría en una de las mayores maravillas del planeta. Las Galápagos son el hogar de especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Las tortugas gigantes, que pueden vivir más de 100 años. Los piqueros de patas azules, aves que parecen bailar para enamorar. Los iguanas marinos, capaces de nadar como dragones en el océano, y los pingüinos de Galápagos, los únicos que viven tan cerca del Ecuador. El gran secreto de estas islas salió a la luz en 1835, cuando un joven naturalista británico llamado Charles Darwin desembarcó en ellas durante su viaje en el Beagle. Al observar cómo las especies se adaptaban de forma distinta en cada isla, comenzó a desarrollar la teoría de la evolución por selección natural que transformaría para siempre la ciencia. Sin Galápagos, Darwin quizá nunca hubiera escrito el origen de las especies, pero estas islas guardan otros misterios menos conocidos. Durante siglos fueron refugio de piratas, balleneros y navegantes que dejaban marcas en barriles de madera usados como buzones improvisados para enviar cartas al mundo. Y en el siglo XX incluso fueron utilizadas como prisión, un secreto oscuro en medio de su paraíso natural. Hoy, las Galápagos son patrimonio de la humanidad y una de las reservas ecológicas más valiosas del planeta. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos. El turismo masivo, la pesca ilegal y el cambio climático ponen en riesgo su delicado equilibrio. La batalla por conservarlas no es solo del Ecuador, sino de toda la humanidad. Así, el pequeño Ecuador, que ya había mostrado su fuerza en la sierra, su riqueza en la costa y sus secretos en la selva, ofrecía ahora al mundo un mensaje aún más grande. Cuidar las Galápagos es cuidar el futuro del planeta entero. Comparte este video con alguien que ame conocer los secretos de los países. Así nos ayudas a llegar más lejos. 12. Siglo XX. Petróleo y conflictos. Tras mostrar al mundo las maravillas de las Galápagos, el Ecuador entró en un nuevo capítulo en el siglo XX, marcado por la modernidad, pero también por luchas y tensiones profundas. Si el cacao había sido el oro del siglo XIX, ahora el país descubriría un recurso aún más codiciado, el petróleo. En la década de 1960 se confirmaron importantes yacimientos en la Amazonía ecuatoriana.
Lo que al inicio parecía un hallazgo aislado, rápidamente se convirtió en la principal fuente de ingresos del país. Quito y Guayaquil comenzaron a ver cómo el oro negro prometía carreteras, escuelas, hospitales y desarrollo. El país entero soñaba con que el petróleo sería la clave para superar la pobreza. Sin embargo, la realidad fue más compleja. La extracción petrolera trajo consigo no solo riqueza, sino también conflictos ambientales y sociales. La selva, que había sido sagrada para sus pueblos originarios, empezó a llenarse de torres de perforación, tuberías y carreteras. Comunidades indígenas denunciaron la contaminación de sus ríos y la pérdida de su forma de vida ancestral. Muchos recuerdan los juicios internacionales contra grandes petroleras acusadas de destruir el ecosistema amazónico, un capítulo oscuro que aún resuena en la memoria del país. Pero los problemas no eran solo ambientales. El petróleo también encendió la corrupción política. Gobiernos de turno utilizaron sus ingresos para proyectos ambiciosos, algunos útiles, otros fallidos, y en medio de todo surgieron fortunas privadas que dejaron al pueblo con menos de lo prometido. Ese fenómeno se repitió tantas veces que muchos ecuatorianos empezaron a llamarlo la maldición del petróleo, un recurso que debía traer prosperidad, pero que también trajo desigualdad y dependencia. En paralelo, el Ecuador enfrentó conflictos fronterizos con Perú. Desde la época colonial, los límites entre ambos países habían sido un problema sin resolver. Durante el siglo XX, esa tensión derivó en varios enfrentamientos armados, siendo el más fuerte el de 1941, cuando Perú ocupó parte del territorio amazónico. Décadas más tarde, en 1995, estalló otra guerra en la zona del Cenepa, donde soldados ecuatorianos y peruanos pelearon en la selva, en condiciones extremas. Finalmente, en 1998, se firmó la paz definitiva con el Acuerdo de Brasilia, poniendo fin a más de un siglo de disputas. Un secreto poco contado es que, a pesar de la guerra, en las zonas fronterizas, muchos pueblos indígenas de Ecuador y Perú seguían compartiendo tradiciones, matrimonios y comercio. Mientras los gobiernos peleaban por límites en los mapas, las comunidades demostraban que la convivencia era posible más allá de las fronteras. El siglo XX fue, para el Ecuador, un tiempo de contrastes, modernización, petróleo, guerras y luchas sociales. Pero todo ello preparó el terreno para un nuevo actor que cambiaría la política del país, la fuerza de sus pueblos y comunidades indígenas, que pronto harían sentir su voz con más fuerza que nunca. 13. La voz de su pueblo. Luchas sociales. Tras la era del petróleo y los conflictos fronterizos, llegó un nuevo capítulo en la historia del Ecuador. La fuerza de su pueblo. En especial, los pueblos indígenas, que durante siglos habían sido invisibilizados, comenzaron a levantar su voz con una intensidad que nadie podía ignorar. Desde la década de 1990, el país fue testigo de enormes levantamientos indígenas organizados por la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Miles de hombres, mujeres y niños caminaron desde sus comunidades hasta Quito, recorriendo montañas y carreteras para exigir justicia, respeto y derechos. No eran simples protestas, eran verdaderas movilizaciones que paralizaban al país entero. Un secreto poco contado es que estas marchas no eran improvisadas, tenían un profundo simbolismo. Cada paso representaba siglos de resistencia, cada tambor recordaba la voz de los ancestros y cada bandera multicolor, la huifala, era un mensaje de unidad. Era como si la historia silenciada durante 500 años hubiera decidido hablar de golpe. Los indígenas no solo pedían mejoras económicas, también reclamaban respeto a su cultura, a sus lenguas y sobre todo a la Pachamama, la Madre Tierra.
Denunciaban la contaminación causada por las petroleras, la explotación de sus territorios y la falta de participación en las decisiones nacionales. Lo sorprendente es que sus movimientos llegaron a tener tal fuerza que incluso derribaron presidentes. En 1997, 2000 y 2005, las movilizaciones indígenas y populares jugaron un papel decisivo en la caída de gobiernos. Esto convirtió al Ecuador en un ejemplo mundial de cómo los pueblos originarios podían transformar la política de un país entero. Sin embargo, estas luchas no fueron solo confrontación, también abrieron el camino a una nueva visión del Estado. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución, algo inédito a nivel global. Ese hecho, inspirado en la cosmovisión indígena, cambió la manera de entender la relación entre sociedad y medio ambiente. Pero aquí está otro secreto. Aunque estas conquistas son enormes, las tensiones no han desaparecido. Todavía hoy, las comunidades indígenas continúan marchando, negociando y resistiendo, recordándole al país que la verdadera democracia no puede existir sin la voz de todos sus pueblos. Así, mientras el Ecuador buscaba estabilidad política y social, la voz de su pueblo se consolidó como un poder tan fuerte como cualquier ejército o riqueza natural, y sería esa fuerza popular la que acompañaría al país en su entrada al nuevo milenio, con retos aún mayores. 14. Ecuador hoy, un país pequeño con corazón gigante. Después de siglos de conquistas, guerras, revoluciones y luchas sociales, llegamos al Ecuador de hoy. Un país que, aunque pequeño en territorio, guarda una riqueza cultural y natural tan grande que sorprende a cualquiera que lo conozca. Imagina recorrerlo en un solo día. Al amanecer puedes estar en las cumbres heladas del Chimborazo, el punto más cercano al sol. Al mediodía, probar un ceviche fresco en la costa del Pacífico y por la tarde adentrarte en la espesura verde de la Amazonía. Esa capacidad de transitar de un mundo a otro en pocas horas es un privilegio que pocos países del planeta poseen. Ecuador es un país de contrastes, pero también de diversidad infinita. Aquí conviven pueblos indígenas que todavía conservan tradiciones milenarias, descendientes de africanos que llegaron a través de la historia de la esclavitud, y comunidades mestizas que mezclan lo antiguo y lo moderno. Cada una aporta sabores, ritmos, fiestas y creencias que convierten al Ecuador en un mosaico cultural. Un secreto poco contado es que, pese a sus crisis políticas y económicas, Ecuador siempre ha sabido reinventarse. Su gente tiene una capacidad admirable de levantarse después de cada caída. Por eso se dice que el ecuatoriano es resiliente. Puede enfrentar terremotos, erupciones volcánicas, gobiernos inestables o caídas en el precio del petróleo, y aún así seguir adelante con esperanza. La economía actual se sostiene en pilares diversos. El petróleo sigue siendo clave, pero el cacao, el banano, las flores y el turismo han convertido al país en un exportador reconocido mundialmente. Y por supuesto, las Islas Galápagos siguen siendo su carta de presentación al mundo, atrayendo viajeros de los 5 continentes. Ecuador también ha dado pasos importantes en la defensa del medio ambiente. Además de ser el primer país en reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza, ha impulsado proyectos internacionales como el Yasuní ITT, que buscaba dejar el petróleo bajo tierra para proteger la Amazonía. Aunque no todos esos proyectos se consolidaron, reflejan un pensamiento único. Aquí la naturaleza no es un recurso, es un ser vivo que debe ser protegido. Y lo más emocionante es que, a pesar de sus dificultades, Ecuador tiene todo para construir un futuro brillante. Su gente joven se está conectando con la tecnología, la innovación y el emprendimiento.
Al mismo tiempo, los pueblos ancestrales recuerdan que el progreso solo tiene sentido si va de la mano con la memoria y el respeto por la tierra. Así, el Ecuador de hoy se muestra al mundo como un país pequeño en el mapa, pero gigante en corazón, cultura, resiliencia y esperanza. Y lo que viene a continuación nos lleva a soñar. ¿Qué depara el futuro para esta nación que nunca deja de sorprender? 15. El futuro del Ecuador, entre volcanes y sueños. Después de recorrer siglos de historia, llegamos al presente y miramos hacia adelante. El Ecuador, este país pequeño en el mapa pero gigante en espíritu, se encuentra hoy frente a un futuro que puede ser tan desafiante como prometedor. Los volcanes que lo rodean, como el Cotopaxi y el Chimborazo, parecen recordarle constantemente que la tierra está viva, en movimiento, y que el país, al igual que esas montañas, nunca deja de transformarse. Cada erupción, cada sismo, es un recordatorio de que Ecuador vive sobre un terreno de riesgos, pero también de oportunidades. La misma fuerza que lo sacude es la que le regala suelos fértiles y paisajes incomparables. El futuro del país pasa por tres grandes caminos: la riqueza natural, la diversidad cultural y la innovación de su gente. Ecuador posee una biodiversidad que está entre las más ricas del planeta. Si logra proteger sus selvas, mares y montañas, no solo tendrá turismo sostenible, sino que también puede liderar el mundo en conservación. Muchos científicos ya consideran al Ecuador un laboratorio natural clave para enfrentar el cambio climático. Un secreto poco contado es que en la Amazonía todavía existen plantas con propiedades medicinales desconocidas para la ciencia moderna. Si el país combina la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas con la investigación científica, podría convertirse en un líder mundial en biotecnología y medicina natural. Pero el futuro no está solo en la naturaleza. Está también en su gente joven, que ya no solo sueña con emigrar, sino que busca oportunidades en el mismo país. Emprendimientos, tecnología, arte y proyectos que conectan lo tradicional con lo moderno. El desafío es enorme, pero el potencial es aún mayor. Claro, también hay sombras: la política inestable, la dependencia del petróleo, la desigualdad social. Sin embargo, la historia del Ecuador demuestra algo inquebrantable. Cada vez que el país se ha visto en crisis, ha sabido levantarse. Desde los pueblos originarios hasta las luchas sociales del presente, siempre ha surgido una voz colectiva que lo empuja hacia adelante. Así, el futuro del Ecuador se dibuja como un camino entre volcanes y sueños. Volcanes que recuerdan sus riesgos y sueños que inspiran a su gente a seguir construyendo. Tal vez el verdadero secreto del país sea este: que, aunque enfrente tormentas y erupciones, nunca pierde la esperanza de un mañana mejor. El Ecuador no solo es historia, es también un futuro en construcción. La historia del Ecuador nos demuestra que aunque un país sea pequeño en territorio, puede ser inmenso en legado y en espíritu. Desde los pueblos ancestrales que adoraban a los volcanes hasta las luchas por la libertad y los desafíos del presente, cada capítulo revela la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. El gran secreto es que Ecuador no solo guarda paisajes únicos, sino también un corazón indomable que late en su gente. Y lo más inspirador es que su historia aún se está escribiendo. Tal vez el futuro más sorprendente todavía está por llegar. Recuerda esto: Ecuador no es solo un país en el mapa, es una lección viva de resistencia, diversidad y esperanza. Y antes de irte, revisa si estás suscrito y comparte este video con tus amigos y familiares.